Okay, so before we continue with the rest of the text, I say a little bit more about the nature of ignorance from the Buddhist point of view. Antes de que continuemos con el resto del texto, voy a decir un poquito más sobre la cuestión de la ignorancia desde el punto de vista budista. In the early teachings of the Buddha, it says that suffering arises from attachment. En las primeras enseñanzas del Buda se dice que el sufrimiento surge del apego. So attachment requires two things. Y el apego requiere dos cosas. Something which is attaching and something which is attached to. Algo que se apega y algo a lo que apegarse. Attachment is the movement or activity of duality. El apego es el movimiento, la actividad de la dualidad. How does duality arise? ¿Y cómo surge la dualidad? This is from ignoring what is there. Es de ignorar, de no darse cuenta de que lo que hay ahí. So in the Christian tradition it says that there is the ground, and the ground is the same for everything that arises. Pero en la tradición Dzogchen se dice que está la base, y la base es la misma para todo. Although in the Tibetan text it says Jishik, meaning one ground, Aunque en el texto tibetano se dice Ji-Chik, es decir, una base, it's not one in the sense of the polarity of one and many. no es uno en el sentido de la polaridad de uno y muchos. It can't be found in any way. No puede encontrarse de ningún modo. It can't be totalized by any accumulation of thought. No puede totalizarse por ninguna acumulación de pensamientos. Ground is the mind which has the potential to manifest many diverse forms of expression. La base es la mente que tiene la potencialidad de manifestar muchos diferentes tipos de surgimiento, de manifestaciones. The expressions, although they seem to show a diversity, Las expresiones, aunque parecen mostrar una diversidad, and in comparing this diversity, you can see that this form is not the same as that form. y al comparar esta diversidad tú puedes ver que esta forma no es lo mismo que aquella forma, Because they are arising from the same ground, dado que surgen de la misma base, the differentiation is conventional, not intrinsic. la diferenciación es convencional, no es intrínseca. The traditional example for this is light going into a crystal. El ejemplo tradicional para esto es la de un cristal. When the light passes in, because of the refractive index of the crystal, the light it shows its component parts, its potential to show different forms, and the different colors emerge. Cuando la luz pasa a través del cristal, debido a su polaridad, hace que se rompa, que manifieste sus diferentes potencialidades en distintos colores y en diferentes formas. These aspects of clear light Y estos aspectos de la luz clara are not other than clear light. no son distintos, no son otros que la luz clara. And maybe at school you had that experiment where you have a circular board and it's painted with the colors of the rainbow. Y quizá en la escuela habéis tenido esta experiencia, ¿no? De alguna cosa circular en que estaban los colores del arco iris. And you turn it fast and it looks white. Y entonces lo giras rápido y da el aspecto de blanco. In the same way, the creative potential of the mind manifests many possibilities. Del mismo modo, el potencial de la mente se puede manifestar en muchas posibilidades. These are the appearances of the mind, Son las apariencias de la mente, but they are unborn pero son no nacidas, in the sense that they don't
become something in themselves. en el sentido en el que no se vuelven una cosa por sí mismas. So imagine if I have a crystal in my hand and the light shines into it. Imagina que yo tengo un cristal en mi mano y que la luz brilla a través de él. You see the red, orange, yellow, and so on. Y luego ves el rojo, el naranja y todos los demás colores. But these are only there because the clear light is coming into the crystal. Pero solo están ahí porque la luz clara viene a través del cristal. They appear to be self-existing. Parece que son autoexistentes. You can say the red is not the indigo. Puede decir, el rojo no es el índigo. Absolutely, it's not the same. De manera absoluta, no es igual. But it's arising from the same source. Pero surgen de la misma fuente. And if the source is blocked, then the manifestation blocks. Y si la fuente se bloquea, entonces la manifestación también se bloquea. That is to say, the expression and the ground are inseparable. Es decir, la expresión y la base son inseparables. But if you lose touch with the ground, Pero si pierdes contacto con la base, then you just see, the thing. y entonces ya solo ves la cosa. Oh, when we see a rainbow, Cuando vemos un arco iris, it's just there. simplemente está ahí. Wow. Vaya. Now, we can understand this is the fine drops of rain hanging in the air. The light passes through them and is refracted. Y podemos entender que las pequeñas gotas están de agua, están en el aire y entonces la luz se refleja a través de ellas y entonces se compone el arco iris. Of course, that's an analysis that we learn in school. Por supuesto, esto es un análisis que aprendemos en la escuela. When you just look, you see, the rainbow is there. The rainbow is a rainbow is a rainbow. Pero si tú lo ves, pues lo miras y dices, bueno, pues ahí está, el arco iris es un arco iris, un arco iris. So, when the ground is, when one is not present with the ground, Cuando uno no está presente con la base, the appearance of the ground appears other than the ground. la apariencia de la base parece distinta de la base. So this is what ignoring means. Y esto es lo que significa la ignorancia. It's easier in Sanskrit and Tibetan Es más fácil en sánscrito y en tibetano, because in that language you have vidya and avidya. porque en ese lenguaje tienes vidya y avidya. So vidya in Sanskrit means kind of knowing, but in particular clarity. Vidya en sánscrito significa conocer y en particular claridad, Or not knowing. y no conocer. So either you're knowing or you're not knowing. De manera que o bien conoces o bien no conoces. In Tibetan it's named Rigpa and Marikpa. Yeah. Ma is a negative. Y en tibetano se tiene Rigpa y Marikpa. Ma es negativo. So there is aware, we are aware, Y entonces ahí está la presencia, uno está presente, es consciente, or unaware. o no presente, no consciente. Now, the ground is neutral. Bueno, la base es neutra, There is no bias. no tiene sesgo. It doesn't want to help you, doesn't want to harm you. No quiere ayudarte, no quiere dañarte. The ground shows every possibility. La base muestra todas las posibilidades. It's called the kunji, the ground of all. Se llama Kunji, la base de todo. Oh, clarity is the quality of seeing through the ground. Claridad es la cualidad de ver la base. And the ground is always there. Y la base siempre está ahí. So the possibility of being aware of the ground is always there. Así que la posibilidad de ser consciente de la base siempre está ahí. And that's why it's described as unchanging. Y por eso se describe como que no cambia. But the ground can also offer inattention to the ground. Pero la fuente también, la base también puede ofrecer la falta de atención a la base. Just as a child can say to the mother, "You're not my mother. Igual que el hijo le puede decir a la madre, tú no eres mi madre. I want a better mother."
Yo quiero una madre mejor. I'm going to my friend's house. Me voy a la casa de mi amigo. My friend's mother is really nice. She buys him good trainers. La madre de mi amigo es bastante buena. Le compra a su hijo unas buenas zapatillas. So this is like ignorance. Bueno, es como la ignorancia. The child says, not my family. El niño dice, no es mi familia. So there is an appearance, Es una apariencia, the appearance of the ground, la apariencia de la base, which manifests as I am what I am. que se manifiesta como yo soy lo que soy. This is a false interpretation or a false understanding. Es una interpretación falsa o un entendimiento falso. Now, on the first level of ignorance, which is called co-emergent ignorance, Bueno, pues en el primer nivel de ignorancia, que se llama ignorancia coemergente, if we can continue that example, this is my child, si continuamos con este ejemplo, este es mi hijo, that's a fact. eso es un hecho, But they say, I'm not your child. pero dice, yo no soy tu hijo. So two things are simultaneously present. Así que dos cosas están presentes de manera simultánea. The truth or the givenness or the fact of this is my child. La verdad o lo que es dado o el hecho de que este es mi hijo, And at the same time is present the manifesting construct, the statement, the assertion, I'm not your child. pero a la vez está presente la construcción manifiesta, la afirmación de yo no soy tu hijo. Now, of course, with a small child, eventually they have to say, can we go home now, mommy? Bueno, en algún momento, al final, el niño va a terminar diciendo, ¿nos podemos ir a casa, mamá? They go to their friend's house and then 10 o'clock at night they go, can you bring me home? I can't sleep in this bed. Porque si se va a la casa del amigo a las 10 de la noche, llama a su madre y dice, ¿me puedes llevar a casa? No puedo dormir en esta cama. So, there the illusion of separation becomes clear. Y entonces la ilusión de la separación se vuelve clara. That's why it's co-emergent. Por eso es coemergente. Looks like two, but not really. Parece que son dos, pero no en realidad. But according to the teaching from Samantabhadra, Buddha, Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda Samantabhadra, there is a gradual thickening. hay un espesamiento gradual. Like in the summer, you can see the finest of little thin white clouds. Como en verano que se pueden ver estas nubes muy delgaditas, muy finitas. But gradually the cloud thickens and becomes more opaque. Pero gradualmente la nube se espesa y se vuelve más opaca. At first you can see through the fine cloud, it's transparent. Al principio se puede ver a través de la nube tan finita, es transparente. But as it thickens, it becomes opaque. Pero a medida que se vuelve más espesa, se vuelve opaca. Then when we look, we see the cloud and not the sun. Y entonces vemos la nube y no el sol. Of course, if you go up in an airplane, you go right through the cloud. There is no substance. Por supuesto, si vas en un avión, pasas a través de la nube, no hay sustancia ahí. But if you're located on this side, the sun is something else. Pero si estás localizado en este lugar, en este lado, pues el sol es otra cosa. So in the tradition, the sun is a symbol for Rigpa, for awareness. En la tradición, el sol es un símbolo de Rigpa, de la presencia. So from the side of obscuration, the ego consciousness imagines somewhere this my true self. Pero sí que en el lado el ego se imagina en su oscurecimiento que la verdad está ahí fuera, en el otro lado. My Buddha nature. Mi naturaleza búdica. When I look at myself, I have lots of problems and difficulties, and life isn't so good. Cuando yo me miro a mi vida, pues veo que es muy difícil, que está llena de problemas, que la vida no es muy buena. I couldn't possibly be a Buddha. No, imposible, yo no podría ser un Buda. I have all these obscurations, difficulties, Tengo todos estos oscurecimientos, todas estas dificultades, but
Somewhere there is this possibility. Y en algún lugar está esta posibilidad. So in this situation, you get further thickening of the barrier. Y en esta situación, pues se te espesa la barrera todavía más. The very seemingly honest description of my own limitations creates the barrier between me and my awareness. La aparentemente honesta descripción de mi propia situación hace que se construya todavía más la barrera que me separa de mi propia presencia. I am hidden from myself, by myself. Estoy oculto de mí mismo por mí mismo. But at this stage, there is no self. Pero en este momento, en esta etapa, no hay yo. The self is an emergent phenomenon. El yo es un fenómeno emergente. The self appears with a particular density. El yo se nos aparece con una densidad particular. So, in the Arctic, we have many words for ice formation. En el Ártico tienen un montón de palabras para la formación del hielo. And as the sea is cooling down and moving towards ice, it takes on a kind of more oily, thickened quality. Y a medida que el mar se enfría y se vuelve hielo, pues tiene diferentes cualidades que componen el hielo. It's still liquid, but you can see the movement towards the earth element. Es todavía líquido, pero ves que se está moviendo hacia el elemento tierra. This is how the ego arises. Y es como el ego surge. We looked earlier today, excuse me, at how the actual experience that we have of ourselves is dynamic. Y vimos antes que como al mirarnos podemos ver que nuestra experiencia es dinámica. It's actually flowing. En realidad está fluyendo. Thought, sensation, feeling, memory, one after another, flowing. Los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, los recuerdos, uno detrás de otro, están fluyendo. But it generates a kind of semantic quality. Pero generan un tipo de cualidad semántica. Which is the conceptual elaboration. Que es la elaboración conceptual. Which seems to give a thickening. Que parece que es lo que espesa. So if you make a milky coffee, así que si haces un café con leche and you leave it a little bit, the skin starts to form. Y lo dejas un ratito, se empieza a formar una capa. The skin emerges out of the coffee. La capa, la piel de lo alto surge del café. The traditional examples for this is rust and verdigris. And? Verdigris, which is the green color you get on copper. Sí, el ejemplo tradicional de esto es cuando el bronce se vuelve verde. So you have to put scientific el cobre, perdón, el cobre se vuelve verde. So you have to put the scientific notion on one side. Tienes que poner la noción científica a un lado. And when you look at the old piece of iron, it looks as if the rust is emerging out of it. Y entonces si tú lo miras parece como si el óxido verde surja por sí mismo. You see the copper dome on a church or a building, and gradually it turns green. Si tú miras a la parte de cobre que cubre una catedral, pues gradualmente se vuelve verde. So this is emerging out of the ground. Emerge de la base. It doesn't come from anywhere else. No viene de ningún otro sitio. There is only a single source. Hay una única base. And gradually it thickens. Y gradualmente se espesa. And it thickens as a sense of self and other. Y se espesa en el sentido de yo y otro. Until we have some sense of being embodied in a real world full of things.
hasta que se expresa en el sentido de estar corporizado en el mundo lleno de cosas. So he's already been saying, be a bit suspicious of this tendency to take things for granted. Y entonces lo que se dice es, bueno, pues sé un poco sospechoso, sé receloso en esto de dar las cosas por sentado. What you experience is emergent, not intrinsic. Lo que tú experimentas es una manifestación, es emergente, no es intrínseco. And if you simply pay focused attention, you can see the emergence. Y si tú prestas una atención focalizada, puedes ver el surgimiento, la manifestación. You can see thoughts arising and passing in your mind. Tú puedes ver los pensamientos que surgen y que pasan en tu mente. The thought, I'm stupid, arises. El pensamiento soy estúpido surge. Lasts for 2 seconds. Dura 2 segundos It's gone. y se va. Like a snail crawling up a wall, it leaves a slimy trace. Pero igual que un caracol que va por una pared, deja un pequeño rastro. And the more that you have these thoughts, and the more there is a belief that it is true. Y cuanto más tengas estos pensamientos y cuanto más pienses que son verdad, So for a child, the thought, I am Spider-Man, para un niño el pensamiento yo soy Spider-Man is a possible identity you can give yourself. es una identidad posible que tú te puedes proporcionar. There's some gain in doing that. Y eso tiene un tipo de ganancia al hacerlo. But if you have the self-hating thoughts, Pero si tienes pensamientos de odio hacia ti mismo, what's the gain in thinking, I hate myself? ¿y dónde está la ganancia de pensar me odio? Actually, in my field of work, in psychotherapy, I experience many people who hate themselves. Desde luego, en mi ámbito de trabajo, en psicoterapia, yo he visto muchas personas que experimentan eso de odiarse a sí mismos. It's actually a very, very mad thing to do. Es en realidad una cosa bastante loca de hacer. I am me, but I hate myself. Yo soy yo, pero me odio. Like in the Old Testament, it says, if your eye offends you, cut it out. Como se dice en el Antiguo Testamento, si tu ojo te ofende, sácalo. And my arse is the wrong shape, so I'll cut that off as well. Y si mi culo tiene la forma equivocada, lo voy a cortar también. It's amateur plastic surgery. It's not very successful. Y un cirujano plástico amateur no tiene mucho éxito. Who is the one who hates themselves? ¿Quién es el que se odia? This manifests when you are fully infected with the disease of dualism. Esto se manifiesta cuando estás totalmente infectado con la enfermedad del dualismo. Not only do we have the separation of self and other, No solo tenemos el dualismo de la separación del yo y el otro, but we have this further refraction. Now that the dark light of ignorance shines into the prism and shows these more dull colors, sino que tenemos esta refracción posterior, es decir, la ignorancia se proyecta en estos colores más oscuros. I hate myself. Me odio. I wish I had never been born. Deseo que no haber nacido. I want to die. Quiero morirme. My life has no purpose. Mi vida no tiene ningún propósito. These are all thoughts. Todo esto son pensamientos. I am useless. Yo soy inútil. I am Mickey Mouse. Yo soy el ratón Mickey. It's just the same. It's a belief. Es igual, es una creencia. It becomes true if you believe it. Se vuelve verdad si te lo crees. What is a belief? ¿Qué es una creencia? It's the generous giving of life energy into a transient emergent form. Es el regalo precioso de la generosidad en una forma de vida. It's invested with life. Está lleno de vida. It's like the story of Pinocchio.
Es como la historia de Pinocho. So, Giuseppe is carving the wood, and suddenly he has this little wooden boy speaking to him. Geppetto está tallando la madera y de pronto tiene este niño de madera que habla. Something has come to life. Algo ha vuelto a la vida. The love and attention of the carver El amor y la atención del tallador had somehow brought the wood to life. de alguna manera ha hecho que la madera tenga vida. You imagine a novelist writing their story. Y imaginar un novelista escribiendo una historia. They pour their life, learning and the qualities of their heart into the development of the character. Vierten toda su vida y todos sus acontecimientos en el desarrollo de los personajes. The character takes on a life of their own. Y los personajes toman una vida propia. Many novelists describe how they don't know how the novel's going to go. They just have to follow what the characters are doing. Y muchos novelistas dicen que no saben cómo va a continuar la novela, que simplemente tienen que seguir el hilo de los personajes. This is the generosity of the creative intelligence which becomes located on the object side rather than on the subject side. Es decir, es la generosidad de la inteligencia creativa que se coloca más bien en el lado del objeto que en el lado del sujeto. And we do this in our own mind. Y lo hacemos en nuestra propia mente. We have beliefs about ourselves. Tenemos creencias sobre nosotros. And these beliefs become determining and limiting factors. Y estas creencias se vuelven factores determinantes y limitadores. One of the sweet things with small babies is you can very often distract them out of their upset. Pero una de las cosas muy bonitas de los bebés es que a veces los puedes distraer fácilmente cuando están enfadados. You can rock them or sing to them. Puedes mecerlos o puedes cantarles. Of course, this works best if you're not infected by their upset, Y por supuesto esto funciona mejor si tú no te dejas llevar por su enfado. which is why grandmothers are often better at doing it than mothers. Y es por lo que a veces las abuelas lo hacen mejor que las madres. So we see there the power of fusion. Y vemos el poder de la fusión. The baby's upset, the mother fuses with the baby, the mother's getting upset, the mother's upset goes more into the baby, and it's a mutually affirming system. El bebé está enfadado y entonces la madre se funde con el bebé y toma el enfado y entonces funde su enfado con el del bebé y eso hace que se crezca el enfado. Feeding off each other. Se alimentan uno a otro. It's the same when we have a thought, I'm stupid, I can't bear it. Lo mismo cuando tenemos el pensamiento yo soy estúpido, no puedo soportarlo. On the basis of this, we make life choices. Y sobre esta base hacemos elecciones de vida. Doors are open in front of us, Se nos abren puertas delante de nosotros, but we don't go through them because we feel ashamed or inadequate. pero no entramos por ellas porque nos da vergüenza o nos sentimos inadecuados. And then we find that there are fewer doors opening. Y entonces nos damos cuenta de que hay menos puertas que se nos abren. We interpret that as the proof of our inadequacy. Y entonces eso lo interpretamos como una prueba de que no somos adecuados. In this way, we delude ourselves. Y de esta manera nos engañamos. So, if we can see how this operates in our ordinary life, in the evolution of our sense of self, Si esto podemos verlo como en nuestra vida normal, como hace que nos desarrollemos, and we bring that awareness into the meditation practice, y traemos ese darnos cuenta, esa conciencia en nuestra meditación, and we don't edit or direct how the mind unfolds, y no editamos o dirigimos cómo se despliega la mente, we start to see the pattern formation as it emerges. y vemos cómo esa formación de patrones, tal como se manifiesta. And the temptation of merging into these forms. Y la tentación de fundirnos con estas formas. If you merge into it, it becomes real Si te fundes con ellas, se vuelve real for you. para ti.
If you don't merge into it, it passes by. Si no te fundes con ella, pasa. Why do you merge into it? ¿Por qué te fundes con ella? And someone similar to you doesn't merge into that sort of formation. Y alguien similar a ti no se funde con esa formación. Well, that's because we've developed these karmic tendencies. Y es porque hemos desarrollado estas tendencias kármicas. We find ourselves drawn to certain things. Nos encontramos atraídos hacia determinadas cosas. This often becomes clear after puberty. Y esto a veces se vuelve más claro tras la pubertad. Before then, although people have kids have different personalities and so on, Antes de eso, aunque los chicos tienen distintas personalidades y todo eso, because they don't have much social competence dado que no son todavía muy competentes a nivel social and they don't have much freedom to manifest autonomy, y que no tienen mucha libertad para manifestar autonomía, they're reasonably restrained. son están contenidos. But when you become a teenager, there are less brakes operating on you to restrict the unfolding of your tendencies. Pero cuando llega la adolescencia, pues tú tienes menos frenos a manifestar todas tus diferentes tendencias. So some kids end up in gangs, Y algunos chicos pues terminan en bandas, some are in the library studying all the time, y algunos en la biblioteca estudiando todo el rato, some pretend to do their homework while they watch pornography. y algunos simulan que están haciendo los deberes pero están mirando pornografía. Children start to take up their own selection of the buffet of existence. Y los chicos pues empiezan a realizar sus propias selecciones de todo el buffet de la existencia. This is the unfolding of our individual potential in this life. Y es el despliegue de nuestro potencial individual en esta vida. But this potential is niched inside the great potential of the ground. Pero este potencial está embutido dentro del gran potencial de la base. So the ignoring of the open ground Entonces, ignorar o no darte cuenta de la base abierta cuts us off from our open capacity. nos corta de nuestra capacidad abierta. And we sacrifice the richness of this potential Y sacrificamos la riqueza de este potencial for the sake of gaining identity. por intentar ganar identidad. So in the Bible they have the story of the prodigal son. En la Biblia tienen la historia del hijo pródigo. And after he's taken his inheritance and gone to the city and squandered it, Y después de que ha tomado su herencia y ha ido a la ciudad y la ha malgastado, his fair weather friends vanish. y sus amigotes se han desvanecido, He doesn't have any skills, y no tiene ninguna habilidad, so he ends up looking after the pigs. termina cuidando cerdos. And when he's hungry, he starts to eat the same food as the pig. Y cuando tiene hambre, pues empieza a comer lo mismo que los cerdos. Say, don't sell your soul for a mess of pottage. Y lo que se dice, no vendas tu alma por un plato de lentejas. So there you see the birthright of this person leads to smaller and smaller and smaller perceptions of the world. Y ahí se puede ver que el derecho de nacimiento de esta persona pues se vuelve cada vez más pequeño. He abandons home and goes off. Y él abandona la casa y se va. In the same way, with ignorance, we find ourselves cut off from the ground. Y de la misma manera con la ignorancia nosotros nos encontramos cortados de la base. The ground is always open, hospitable, there's a place for you. La base siempre está abierta, hospitalaria, hay un lugar para ti. The door is wide, La puerta es amplia, but we hang on to our separate self. pero nos aferramos a nuestro yo separado. It's all up to me. Todo depende de mí. I have to do it for myself. Tengo que hacerlo por mí mismo. If I don't take care of myself, what will happen? Si no me cuido a mí, ¿quién me va a cuidar? So this
anxious, self-referential energy. Entonces toda esta energía ansiosa y autorreferencial, Kind of centripetal, it comes into the center again and again. es decir, que es autocéntrica, que va hacia el centro una y otra vez, This cuts us off from where we actually are. nos corta, nos separa de donde realmente estamos. So it's not so much that we are in a state of ignorance. It's not so much. It's not so much that we are in a state of ignorance, No es tanto que estemos en un estado de ignorancia, but rather that we are in the process of ignoring all the time. sino que más bien que estamos en el proceso de ignorar todo el rato, Because we can't bear to know. porque no podemos soportar saber, Because we don't know how to know. porque no sabemos cómo saber, And I have to know. y yo tengo que saber, So we end up, I know what I know. así que terminamos con el yo sé que sé, And this is the limit of the ego. y ese es el límite del ego. So the ego cannot get enlightened. Así que el ego no puede iluminarse, Which is why, from the point of view of Dzogchen, a great deal of spiritual endeavor is a waste of time. y es por lo que desde el punto de vista del Dzogchen, la mayoría de las empresas, o sea, de lo que uno hace a nivel espiritual es una pérdida de tiempo. So a traditional example is if you take a piece of coal En el ejemplo tradicional es si tomas un trozo de carbón and you wash it for hours every day for a year, y lo lavas durante horas, durante un año, at the end it will still be black. al final va a seguir negro, Because coal is coal. porque el carbón es carbón So the ego is the ego. y el ego es el ego. The ego is not the same as the Buddha nature. El ego no es lo mismo que la naturaleza búdica. You want to find the potential for awakening. Si quieres encontrar el potencial para despertar, You don't have to kill or destroy the ego. no tienes que matar o destruir el ego, You just have to not require it to do something it can't do. simplemente no tienes que requerir que haga una cosa que no puede hacer. Now we're aware of environmental abuse. Ahora, por ejemplo, somos conscientes del abuso del medio ambiente. We're aware of domestic abuse. Somos conscientes de los abusos dentro del hogar. We're aware of child abuse. Somos conscientes de los abusos a los niños, But we're not really aware of ego abuse. pero no somos conscientes del abuso al ego. I'm going to get my ego to make me enlightened. Voy a hacer que mi ego me lleve a la iluminación. This is completely criminal activity. Esto es una actividad criminal, completamente. We're going to propose to the United Nations that there is a ban on this. Voy a proponer a Naciones Unidas que prohíban esto. Because the ego can't do it. Porque el ego no puede hacerlo. The ego is, by definition, limited. El ego, por definición, es limitado. I want the finite to be infinite. Quiero que lo finito sea infinito. Now, the finite is within the infinite. Pero ahora, lo finito está dentro de lo infinito. By definition, there is no finite outside the infinite. Otherwise, the infinite wouldn't be infinite. Por definición, no hay nada finito fuera de lo infinito, porque entonces no sería infinito. But you say, I want the ego in its finitude, in its limitation, to be infinite. This is crazy. Pero dices, yo quiero que el ego en su estado finito me lleve a lo infinito. Esto es una locura. So if you follow these religious exercise of Saint Ignatius Loyola and so on, you get a lot of suffering. Así que si te metes en este tipo de ejercicios como los de San Ignacio de Loyola, pues tienes un montón de sufrimiento. No hair shirt will make you enlightened. No, Hair shirt made of horse's hair is make it sí. see. No, ninguna camisa hecha de pelo de caballo te va a llevar a la iluminación. No amount of whipping,
fasting will make you enlightened. No, ninguna cantidad de flagelación te va a llevar a la iluminación. On the other level, no amount of foie gras and good French wine will make you enlightened either. Y por otro lado, tampoco ningún tipo de foie gras o de vino te va a llevar a la iluminación. It's not about manipulation of the patterning of yourself. No tiene que ver con manipular los diferentes patrones de ti. It's about finding the ground of the self. Tiene que ver con encontrar la base de ti. So the self and its ground are inseparable. Así que el yo y su base son inseparables. It's not that we have to look somewhere else. No es que tengamos que mirar o buscar en otro sitio. But if you just look at the self construct, Pero si solo miras a la construcción del yo, you can't find the infinity in it as long as you're constructing it by asking it to be something. no puedes encontrar la infinidad en él al pedir que siga construyendo. So this is why they say you can't think your way out of samsara. Por eso es por lo que se dice que no se puede salir del samsara a base de pensar. Samsara is made by thinking. El samsara se construye al pensar. You can't worry your way out of anxiety. No puedes salirte de la ansiedad a base de preocuparte. Many people who worry a lot Muchas personas se preocupan un montón believe that by worrying they're going to solve a problem. y piensan que al preocuparse van a resolver el problema. But worry doesn't ever solve problems. Pero la preocupación nunca ha resuelto problemas, It feeds into the underlying feeling of anxiety. sino que alimenta un sentimiento básico de ansiedad. The way out of anxiety is to relax. La manera de salir de la ansiedad es relajarse. But I can't relax because I'm worried. Pero no puedo relajarme porque estoy preocupado. Why are you worrying? ¿Por qué entonces te preocupas? Because I'm not relaxed. Porque no estoy relajado. So this kind of endless solipsistic issue is terrible. Este tipo de temas sin fin solipsísticos pues son terribles. This is like Ouroboros, you know, the snake which is consuming its own tail. Es como la serpiente que se muerde su propia cola. You can't find a way out. No puede encontrar la salida. So that's why it's very important to explore the mind. Por eso es muy importante explorar la mente. Because when we talk of the ground, we're talking of the mind, Porque cuando hablamos de la base, hablamos de la mente. which, as we looked before, it's not that it's the mind, something foreign to me, Porque como hemos visto antes, no es que sea la mente algo ajeno a mí, but neither is it my mind as an ego possession. pero tampoco es mi mente como la posesión del ego. It is unknown to me, Es desconocida para mí and it will never be known to me, y nunca será conocida para mí because it's not an object of knowledge. porque no es un objeto de conocimiento. And so we're having to ease ourselves out of our addiction to the paradigm of knowledge. Así que tenemos que salirnos de nuestra adicción al paradigma del conocimiento. It's more an issue of ontology. Tiene más que ver con la ontología, It's concerned with being, tiene que ver con el ser, not being this or that. no con ser esto o aquello. In the way we can say that this is a watch, De la manera que podemos decir esto es un reloj and we can apply the verb to be to make the link. This is a watch. y podemos utilizar el verbo ser a esto en el sentido de decir esto es un reloj. This thing in my hand is being a watch. Esta cosa en mi mano está siendo un reloj. Watch is its state of being. El reloj es un estado de ser. By being in this sense, I don't mean this seemingly internal definition of somethingness. En el ser, en el sentido de ser una aparente cosa que existe por sí misma. It's not about existence, No tiene que ver con la existencia, but about presence. sino con la presencia. And the European languages don't have much of a vocabulary around this. Los lenguajes, los idiomas europeos no tienen mucho vocabulario para todo esto. This is new territory for us. Esto es un territorio nuevo para nosotros.
And many of the terms that we use are already infected with particular associations. Y muchos de los términos que utilizamos están infectados con asociaciones concretas. So, one solution is to use lots of foreign words, Sanskrit or Tibetan, Y una solución es utilizar palabras extranjeras como sánscritas o tibetanas and gradually build up associations to these terms. y gradualmente construir asociaciones con estos términos, Or take existing terms and use them differently. o bien tomar términos que ya existen y utilizarlos de manera distinta, So that through this new mode of usage, they carry a new kind of signification. de manera que con este nuevo modo de utilizarlos pues se obtengan un nuevo significado. But either way, we have to come to this willingness to dissolve the urge of grasping. Pero de cualquier modo tenemos que intentar disolver este anhelo por aferrarse. It's easier to take a handful of ice than a handful of water. Es más fácil tomar un puñado de hielo que un puñado de agua. Ice is not really different from water. El hielo en realidad no es diferente del agua. Due to causes and conditions, water looks like ice. Debido a causas y condiciones, el agua se vuelve hielo. When we see ice, we take hold of it. It's cold, but anyway, it has a shape. Cuando nosotros vemos hielo podemos atraparlo, está frío, pero tiene una forma. When I say I am stupid, Así que cuando yo digo soy estúpido, this is the simultaneous presence of water and ice. es la presencia simultánea de agua y de hielo. I am stupid. Yo soy estúpido. So this is about 2 seconds long to say that. Decir esto lleva 2 segundos. This is a flow of sound. Es una corriente de sonido. We know that sound is always moving. Sabemos que el sonido siempre está moviéndose. If it's happening internally, it's just a flow of thought. Lo mismo sucede internamente, hay un flujo de pensamientos. But when we really feel it, we say, I'm stupid. Pero cuando tú lo sientes y dices, yo soy estúpido, And it's like ice. es como hielo. I'm now shaped. I've become something. Yo he tomado una forma, me he vuelto algo, But it's flowing. pero está fluyendo. This is so fascinating. Es fascinante. We're imprisoned in the ice formation of ever-flowing water. Estamos aprisionados en la formación de hielo de una corriente de agua. Grasping, attachment, is like instant freezing. El aferramiento, el apego es como una congelación instantánea. Flash freezing. Congelación en un flash. So when they have strawberries and raspberries and they freeze them, they do it very quickly. Cuando tenemos fresas y moras, se congelan instantáneamente Keeps more of the flavor. y mantienen más el sabor. You probably can remember, certainly from your childhood, moments when you felt deep shame. Por ejemplo, podéis recordar momentos de vuestra niñez en el que sentíais una culpa profunda, You're moving along in your life, una vergüenza profunda, perdón, cuando te estabas moviendo en tu vida and you do something or you say something, y haces algo o dices algo and then suddenly you shrink in yourself. It's very shameful. y de pronto te encoges y te vuelves muy pequeño y estás lleno de vergüenza. I remember as a child sometimes having these dreams, A ver, yo recuerdo a veces de niño tener sueños and in the dream I would be in the toilet, y en el sueño yo estaba en el aseo and I'll be having a pee. y yo estaba haciendo pis It would be very nice and warm, y era muy agradable, and then it would get cold.
Y luego se volvía un poco frío and then I wake up and I peed in the bed. y me despertaba y me había hecho pis en la cama. ¡Mierda! How could that happen? ¿Cómo podía suceder eso? So now I go from happy person to what should I do? Y ahora paso de ser una persona feliz a ¿qué voy a hacer? So very often shame occurs not because you've intentionally done something, Así que a veces la vergüenza pasa no porque intencionalmente hayas hecho algo, then you're more likely to feel guilt. entonces tienes más probabilidad de sentir culpa. But shame arises when you're suddenly displaced from the ordinary inclusion in life. Pero la vergüenza surge cuando estás desplazado de la inclusión normal de la vida. You become unable to re-engage. You're marked by separation. Surge cuando eres incapaz de volver a engancharte, cuando estás marcado por la diferencia. So that retraction is very like freezing. Y esa retracción es como congelarte. When you feel shame, you want to look away. Cuando sientes vergüenza, tú quieres mirar a otro lado, You want to hide. quieres esconderte. Because if you see me in my shame, Porque si tú me ves en mi vergüenza and your gaze is filled with my humiliation, y tu mirada está llena de mi humillación, how can I trust that you will ever give me a welcoming gaze again? ¿por cómo puedo yo confiar que tú de nuevo con la mirada me vas a dar una bienvenida? So that loneliness, that isolation, Así que esa soledad, ese aislamiento, when you have experiences like that in childhood, there is a sensitivity. cuando tienes experiencias como esa en la niñez, hay una sensibilidad. There becomes a desire to be normal. Y viene el deseo de ser normal. Of course, if you have a lot of horrible shaming, you may decide, fuck off, I don't care. Por supuesto, si tienes un montón de vergüenza, puedes terminar decidiendo pues que le jodan, no me importa. And then when you're 12, 13, you discover the joy of sniffing glue. Y entonces cuando tienes 12 o 13 años, descubre el placer de oler pegamento. Then you start realizing I can intentionally make myself marginal. Y entonces puedes descubrir que yo puedo intencionalmente convertirme en una persona marginal. You can't exclude me because I don't want to be in your fucking club. Tú no puedes excluirme porque yo no quiero estar en tu jodido club. But of course, there's still a dialogic connection between inside and outside. Pero por supuesto todavía hay una conexión dialógica entre dentro y fuera. You can't get free from rejecting No puedes liberarte de ser rechazado. because your definition is based on rejecting. Porque tu definición está basada en el rechazo. You're still in a structural intercourse with the very thing you're saying no. Aún así estás dentro de un intercambio con la misma cosa que tú le estás diciendo no. So this is what we see in our mind, Y esto es lo que vemos en nuestra mente. how we end up taking position, Cómo terminamos tomando posición, taking shape. tomando una forma. Identity is limitation. La identidad es la limitación. The water is flowing, La corriente, el agua fluye, but in order to be somebody, pero para ser alguien I have to freeze certain aspects yo tengo que congelar determinados aspectos, because I have to hang on to them. porque tengo que asirme a ellos. So we engage in repetition compulsion. Y entonces nos involucramos en la repetición compulsiva. By repeating the activity again and again, it becomes second nature to me. Y al repetirla una y otra vez se vuelve mi segunda naturaleza. I become my doing. Yo me vuelvo mi manera de hacer. My doing becomes me. Mi manera de hacer se vuelve yo. So we do more of the same. Así More que of the same. hago más de lo mismo, más de lo mismo. Because the self is a product. Porque el yo es un producto. The self is not the starting point. El yo no es el punto de partida. The self is the end product of self-production. El yo es el producto final de la producción del yo.
It's done by doing. y se hace al hacer. As my mother got older, A medida que mi madre envejecía, she got cheated a few times by people who came to the house. la engañaron unas cuantas veces personas que venían a la casa. The old family house where at that time she was living on her own because my father was long dead. En nuestra vieja casa, en la que ella vivía sola, puesto que mi padre había muerto hacía tiempo, Some people came and said they would clean the gutters. y algunas personas venían y decían que iban a limpiar las canalejas, They charged her a lot of money, but she signed a check and gave it to them. y ella le cobraban un montón de dinero, pero ella les firmaba un cheque y se lo daba. And they came back after a month and said, oh, I think we have to do the gutters. Y venían después de un mes y decían, bueno, creemos que tenemos que limpiarlas. So she gave them another check. Entonces le daba otro cheque. And then my brother was looking after her finances. Said, hey, it's not possible. It's not good for you to have a checkbook. Y entonces mi hermano, que estaba, miraba su estado financiero, dijo, bueno, pues esto no es posible, tú no deberías tener un talonario de cheques. So then she just had some cash in her purse. Y entonces ya solo tenía un poco de metálico en su bolso. But then she started to give this away to people. Pero ella empezó a dárselo a la gente. So a bit later, when she was in this old folks' home, Y al final, un poquito más tarde, cuando ella estaba en esta residencia, which was a good, safe environment for her, que era un entorno bastante seguro para ella, and I would go and visit her. y yo iba a visitarla, She would look on the floor and find her handbag. ella miraba, buscaba en el suelo, encontraba su bolso, She would say, James, I'd have to give you something. y decía, James, te voy a dar algo. She'd take out her purse and open it. There's nothing here. Y abría su monedero y decía, pues no hay nada aquí. Someone has taken my money. Alguien se ha llevado mi dinero. I'm your mother. I want to give you something. Yo soy tu madre, quiero darte algo. Then I feel like crying. Y entonces me daban ganas de llorar. But that's life. Esa es la vida. For her to be the mother was to be the one who gives. Para ella, ser la madre es ser quien da. And when the balance tilted, and instead of giving, she had to receive. Y cuando el equilibrio se inclinaba y en vez de dar tenía que recibir, It was so difficult for her. era muy difícil para ella. I need to do something. Necesito hacer algo. Mom, there's nothing to do. Mamá, no tienes nada que hacer. She said the food is okay, but I can cook better. Decía, la comida está bien, pero yo puedo cocinar mejor. It's so pointed. Es algo tan... In all sorts of ways. de todos modos, de todas las maneras. There we see identity is a production. Y ahí vemos que la identidad es una producción. That although I could say she is my mother, Aunque puedo decir, es mi madre, for her, being the mother is mothering. para ella ser la madre es hacer de madre. And if that comes to an end, then the identity starts to thin out. Y entonces si eso termina, pues lo que hace se vuelve mucho más delgado. And it's the same when we retire. Lo mismo cuando nos retiramos. The confirmation of identity that you get through fulfilling your work role dissolves. La confirmación de la identidad cuando te jubilas, pues se disuelve. That's why ice is an illusion. Por eso es por lo que el hielo es una ilusión. It's only water, Es solo agua flowing, flowing, flowing. que fluye. You can't hold. No puedes atraparla. What you can do is be present with the flow, in the flow, as the flow. Lo que puedes es estar presente en la corriente como la corriente, en la corriente como la corriente. Experience the content of the mind. What is arising never ceases. Lo que experimentas es la manifestación de la mente que nunca cesa, Always changing. siempre cambiando. And awareness never changes. Y la presencia nunca cambia. The mirror never changes, but the flow of reflections continues. El espejo nunca cambia, pero el flujo de reflejos continúa. So we do some more sitting. Así que vamos a hacer otra sesión de meditación.
don't interrupt the flow of experience. y no interrumpimos el flujo de experiencia. However the mind is, let it just flow as it comes. Tal como la mente esté, deja que esté tal como está. Because when you grasp onto things, Porque cuando te aferras a cosas, it looks like you're getting something, parece que estás obteniendo algo, but you're choosing fool's gold in the land of truth. pero estás obteniendo oro falso en la tierra del oro verdadero. Grasping cheats us. El aferrarte nos engaña. Openness frees us. La apertura nos libera. We'll take a break for lunch soon. Pronto tomaremos el descanso para almorzar. The eating, there's time to go out and sit in nature if you would like to do that. Sí, después de comer tenemos tiempo para salir y sentarnos en la naturaleza, si queréis hacerlo. Pay attention to receiving what is there. Prestar atención a recibir lo que hay ahí. And as we go to eat, this involves movement. Pero a medida que vamos a comer, pues esto implica movimiento. Get up, move out the door, Levantarse, salir por la puerta, talk to people, go to the food, get our selection, we sit down, vamos a la comida, hacemos nuestra selección, nos sentamos, get quiet, talk with other people. podemos estar callados, hablar con otras personas, We're using the knife and fork and spoon. utilizamos el cuchillo, el tenedor, la cuchara. This is the river of life. Este es el río de la vida, This is the flow of experience. es la corriente de la experiencia. We want to stay present moment by moment in the flow. Queremos estar presentes momento a momento en esa corriente. And you can observe for yourself. If you enter into a judgment, Y puedes observar por ti mismo, si tú entras en un juicio, emites un juicio, you freeze the situation. tú congelas la situación. I don't like this. No me gusta esto. I don't know what to say to this person. No sé qué decirle a esta persona. So conclusion arrives. Llega a una conclusión. Now what to do? ¿Y ahora qué hago? It's a little bit solid and dense. Un poquito sólido y denso. This is you're doing this. Este eres tú haciendo esto. If there's nothing to say, you can be relaxed in silence. Pero si no tienes nada que decir, pues puedes estar relajado y en silencio. But if you see yourself, how you tense up, how you freeze, how you cut off, Pero si tú ves por ti mismo cómo tú te tensas, cómo tú te congelas, cómo tú te separas, the world is open. y el mundo está abierto. No one's closing the door on you. Nadie está cerrándote la puerta. This is your own mind. Es tu propia mente. So this is a wonderful opportunity to experience how you are with others. Esto es una maravillosa oportunidad para experimentar cómo tú estás con los demás. Some people take up the habitual place of being the listener. A veces las personas pues toman su lugar habitual de ser quien escucha. Some people dominate the table by talking a lot. Algunas personas dominan la mesa hablando un montón. You can start to observe your habitual choreography. Puedes empezar a observar tu coreografía habitual. Perhaps there are other ways in which your potential can express itself. Quizá haya otras maneras en las que tu potencial se puede expresar. Those who do a lot could do less. Aquellos que hacen un montón pueden hacer menos. Those who do less could do more. Aquellos que hacen menos podrían hacer más. It's not an obligation, it's an experiment. No es una obligación, es un experimento. What is the pattern that I install? ¿Cuál es el patrón que yo pongo en marcha? It's reassuring in its familiarity. Es afirmador en su familiaridad. I know how to be me as I take myself to be. Yo sé cómo soy tal y como yo me concibo. I am the limit of my potential. Yo soy el límite de mi potencial. Oh, you can explore. Maybe you could tease it open a little bit. Cuestión de explorarlo e intentar abrirte un poquito más. Have a good lunch. Que tengáis un buen almuerzo.